Usted puede ser feliz, parte 22. Apéndice: los fundamentos biológicos de la irracionalidad humana. Antes de formular hipótesis sobre los fundamentos biológicos de la irracionalidad humana, definiré los términos más importantes que utilizo en este apéndice: biológico, fundamentos e irracionalidad. Los fundamentos biológicos hacen referencia al hecho de que un rasgo o característica tiene un origen claramente innato, además de claramente adquirido, que puede ponerse de manifiesto en una tendencia natural y una especial facilidad del organismo para comportarse de una manera determinada. Esto no quiere decir que los fundamentos del rasgo o característica sean exclusivamente instintivos o que no pueda cambiar radicalmente, ni que el organismo vaya a morir o a padecer el peor de los sufrimientos si no los pone de manifiesto. Simplemente significa que su naturaleza genética y o innata hace que a los individuos les resulte fácil mostrarlos y les cueste modificarlos o suprimirlos. Irracionalidad hace referencia a cualquier pensamiento, emoción o conducta que tenga consecuencias contraproducentes o autodestructivas, interfiriendo significativamente con la supervivencia y la felicidad del organismo. Más específicamente, la conducta irracional suele comprender varios aspectos. 1. El individuo cree a menudo firmemente que encaja con los principios de la realidad, aunque no lo haga en algún aspecto importante. 2. Las personas que adoptan una conducta irracional se menosprecian o no se aceptan a sí mismas. 3. La conducta irracional interfiere con las relaciones satisfactorias con los miembros de los grupos sociales primarios. 4. La conducta irracional les impide establecer el tipo de relaciones sociales que les gustaría mantener. 5. La conducta irracional hace que les resulte más difícil realizar tareas provechosas que les permitan disfrutar con algún tipo de trabajo productivo. 6. La conducta irracional interfiere con sus intereses en otros asuntos importantes. La principal hipótesis de este apéndice es la siguiente: los seres humanos nos comportamos de un modo irracional en momentos y situaciones diferentes en relación a muchos asuntos importantes. Todos nosotros lo hacemos a lo largo de nuestras vidas, aunque algunos más que otros. Por ello, hay razones para pensar que nos resulta fácil y que es natural para nosotros hacerlo, a menudo contradiciendo las enseñanzas de nuestras familias y nuestro entorno cultural, y frecuentemente en contra de nuestros propios deseos conscientes y nuestras propias decisiones. Aunque son modificables hasta cierto punto, nuestras tendencias irracionales parecen ser imposibles de erradicar por completo y estar intrínsecamente vinculadas a nuestra naturaleza biológica y social. Esta hipótesis conecta con las teorías de algunos de los primeros historiadores y filósofos y ha sido ampliamente documentada a lo largo de los años por una gran cantidad de autoridades como J. G. Frazier, Claude Lévi-Strauss, Eric Hoffer, Walter B. Pitkin y O. Rashlev. R. S. Parker señaló que la mayoría de las personas son autodestructivas, se comportan de un modo que va manifiestamente en contra de sus intereses. Sin embargo, siempre que me dirijo a una audiencia formada por psicólogos o psicoterapeutas y expongo esta conclusión obvia y pongo de manifiesto o señalo implícitamente que tiene su origen en la tendencia biológica de los seres humanos a comportarse de manera irracional, a gran parte de los defensores recalcitrantes de la influencia del entorno les falta poco para levantarse horrorizados, echando espuma por la boca y proclamar que estoy traicionando el pensamiento científico y objetivo. Ese es el motivo de que haya querido añadir este apéndice. A continuación encontrará un breve resumen, ya que la cantidad de pruebas disponibles asume unas proporciones excesivas y un resumen detallado requeriría literalmente muchos volúmenes de algunas de las pruebas más importantes en las que se apoya la tesis de que la irracionalidad humana tiene su origen en la propia naturaleza humana.
Este resumen se limita a presentar una multiplicidad de irracionalidades importantes y a exponer algunas de las razones lógicas y psicológicas que hacen pensar que es prácticamente seguro que tiene un origen biológico. En primer lugar, encontrará una lista con algunas de las irracionalidades más destacables entre las miles de ellas recogidas a lo largo de los años. Los ejemplos de conducta humana que se muestran a continuación ciertamente no parecen del todo irracionales, ya que también tienen algunas ventajas diferenciales. ¿Hay alguna conducta que no las tenga? Algunas personas, como las que Eric Hoffer denomina auténticos creyentes, incluso sostendrán que muchas de ellas les aportan más cosas buenas que malas. Sin embargo, prácticamente cualquier observador razonablemente objetivo de los asuntos humanos se inclinaría con toda probabilidad a estar de acuerdo con el hecho de que son en gran medida estúpidas, irreales y peligrosas para la propia supervivencia o felicidad. 1. Irracionalidades en las tradiciones y por conformidad. A. Tradiciones anticuadas e inflexibles. B. Modas caras que cambian constantemente. C. Modas pasajeras y últimos gritos. D. Tradiciones relacionadas con la realeza y la nobleza. E. Tradiciones relacionadas con las vacaciones y las festividades. F. Tradiciones relacionadas con los regalos y las entradas de premios. G. Tradiciones relacionadas con asuntos sociales y relaciones de pareja. H. Tradiciones en las relaciones de noviazgo, el matrimonio y las bodas. I. Ritos de pubertad, bar mitzvahs, etc. J. Ritos y rituales académicos. K. Novatadas en universidades, fraternidades, etc. L. Ritos y rituales religiosos. M. Tradiciones y rituales relacionados con las ponencias científicas. N. Convenciones y rituales de circuncisión. O. Normas inflexibles de comportamiento y etiqueta. P. Leyes que prohíben la realización de ciertas actividades los domingos. Q. Intensa disposición a obedecer a la autoridad, incluso cuando exige cosas poco razonables. 2. Irracionalidades relacionadas con el propio ego. A. Tendencia a deificarse. B. Necesidad imperiosa de dominar a otras personas. C. Tendencia a realizar valoraciones globales, totales e inclusivas de uno mismo. D. Tendencia a buscar estatus social desesperadamente. E. Tendencia a ponerse a prueba en lugar de disfrutar. F. Tendencia a creer que el propio valor como ser humano depende del propio desempeño en una actuación o en un grupo de actuaciones importantes. G. Tendencia a valorarse o minusvalorarse en función del comportamiento de la propia familia. H. Tendencia a valorarse o minusvalorarse en función del comportamiento o el estatus social de la propia universidad, vecindario, comunidad, estado o país. Y tendencia a denigrarse o demonizarse. 3. Irracionalidades relacionadas con los prejuicios. A. Prejuicios inflexibles. B. Dogmas. C. Prejuicios raciales. D. Prejuicios sexuales. E. Prejuicios políticos. F. Prejuicios sociales y de clase. G. Prejuicios religiosos. H. Prejuicios basados en el aspecto externo. 4. Tipos comunes de pensamiento ilógico. A. Sobregeneralización. B. Magnificación y exageración. C. Uso de incongruencias. D. Creer firmemente afirmaciones antiempíricas. E. Creer firmemente en absolutos. F. Credulidad y capacidad de sugestionarse excesivas. G. Creer firmemente afirmaciones contradictorias. H. Creer firmemente en la utopía. I. Adhesión intensa a la irrealidad. J. Creer firmemente afirmaciones imposibles de demostrar. K. Falta de visión. L. Excesiva cautela. M. Abandonar una idea extremista para pasarse al otro extremo. N. Creer firmemente los tendría que, debería y tengo que. O. Necesidad desesperada de certeza. P. Hacerse ilusiones. Q. Falta de perspectiva sobre uno mismo. R. Dificultad para aprender. S. Dificultades para desaprender y reaprender.
D. Profundo convencimiento de que el hecho de creer firmemente en algo hace que deba ser objetivamente verdadero y real. U. Profundo convencimiento de que como lo mejor es respetar los derechos de los demás a mantener creencias diferentes de las propias, esas creencias son verdaderas. 5. Irracionalidades emocionales y relacionadas con vivencias. A. Profundo convencimiento de que como uno experimenta algo con intensidad y siente su verdad, debe tener una realidad y verdad objetivas. B. Profundo convencimiento de que cuanto más intensas son las propias emociones al experimentar algo, más realidad y verdad objetivas posee. C. Profundo convencimiento de que cuando sentimos algo con autenticidad y honestidad, debe de tener una verdad objetiva en la realidad. D. Profundo convencimiento de que todos los sentimientos auténticos que se experimentan con intensidad constituyen emociones legítimas y saludables. E. Profundo convencimiento de que un pensamiento o sentimiento potente, por ejemplo una sensación mística de que uno entiende todo el universo, constituye una idea más profunda, más importante y de hecho más verdadera que un pensamiento o sentimiento racional. 6. Irracionalidades relacionadas con los hábitos. A. La adquisición de hábitos improductivos y contraproducentes de un modo fácil e inconsciente. B. La retención y mantenimiento automático de hábitos improductivos y contraproducentes a pesar de ser conscientes de su irracionalidad. C. La incapacidad para llevar a la práctica la determinación consciente de abandonar hábitos contraproducentes. D. Inventar racionalizaciones y excusas para no abandonar un hábito contraproducente. E. Recaer en hábitos contraproducentes después de haberlos abandonado durante un tiempo. 7. Adicciones a conductas contraproducentes. A. Adicciones a comer en exceso. B. Adicciones a fumar. C. Adicciones al alcohol. D. Adicción a las drogas. E. Adicción a los tranquilizantes y a otras medicinas. F. Adicción al trabajo, dejando de lado otras cosas con las que disfrutamos más. G. Adicción al amor y a la aprobación de los demás. 8. Síntomas neuróticos y psicóticos. A. Ansiedad desmesurada y disruptiva. B. Depresión y desesperación. C. Rabia y hostilidad. D. Sentimientos extremos de sufrimiento y abatimiento. E. Sentimientos extremos de autocompasión. F. Presuntuosidad infantil. G. Negarse a aceptar la realidad. H. Ideas paranoicas. I. Delirios. J. Alucinaciones. K. Psicopatía. L. Manía. M. Abandono extremo o catatonía. 9. Irracionalidades religiosas. A. Fe devota no fundamentada en los hechos. B. Adhesión incondicional a los dogmas religiosos. C. Profunda convicción de la necesidad de la existencia de una fuerza sobrenatural. D. Profunda convicción del hecho de que una fuerza sobrenatural se interesa de manera especial y personal por nosotros. E. Profunda convicción de la existencia del cielo y el infierno. F. Fanatismo religioso. G. Persecución de otros grupos religiosos. H. Guerras entre grupos religiosos. I. Adhesión escrupulosa a las normas, ritos y tabúes religiosos. J. Antisexualidad y extremo puritanismo religiosos. K. Convicción religiosa de que todo placer es pecaminoso. L. Convicción absoluta de que alguna deidad atenderá nuestras oraciones. M. Convicción absoluta de que tenemos un alma o espíritu completamente independiente del propio cuerpo material. N. Convicción absoluta de que el alma vive eternamente. O. Convicción absoluta de la imposibilidad de la existencia de una fuerza sobrehumana. 10. Irracionalidades relacionadas con la población. A. Explosión demográfica en muchas partes del mundo. B. Falta de educación sobre métodos anticonceptivos. C. Familias que tienen más hijos de los que se pueden permitir. D. Restricciones en el control de natalidad y en el aborto para quienes quieren utilizarlos.
E. Naciones que fomentan deliberadamente una explosión demográfica de su población. 11. Irracionalidades relacionadas con la salud. A. Contaminación atmosférica. B. Contaminación acústica. C. Promoción y publicidad de sustancias adjetivas. D. Falta de educación sobre la salud. E. Uso de aditivos perjudiciales para la salud en los alimentos. F. Falta de control de los gastos médicos que da lugar a recursos sanitarios insuficientes. G. Procedimientos quirúrgicos innecesarios. H. Evitación de los médicos y dentistas por parte de personas que necesitan sus servicios médicos y diagnósticos. Y falta de inversiones en investigación médica. 12. Aceptación de la irrealidad. A. Amplia aceptación y seguimiento de mitos estúpidos. B. Amplia aceptación y seguimiento del romanticismo extremo. C. Amplia aceptación y seguimiento de cuentos de hadas estúpidos e inhumanos. D. Amplia aceptación y seguimiento de películas poco realistas. E. Amplia aceptación y seguimiento de series y seriales de radio y televisión. F. Optimismo extremo ampliamente extendido. G. Utopismo ampliamente extendido. 13. Irracionalidades políticas. A. Guerras. B. Guerras no declaradas y guerras frías. C. Guerras civiles. D. Corrupción y chanchullos policiales. E. Procedimientos estúpidos de voto y elección. F. Desórdenes políticos. G. Terrorismo. H. Persecución y tortura política. I. Patriotismo extremo. J. Nacionalismo extremo. K. Disputas internacionales constantes. L. Sabotaje de intentos de colaboración y cooperación internacional. 14. Irracionalidades económicas. A. Residuos y polución ecológica. B. Uso y desarrollo incorrectos de los recursos naturales. C. Boicots y guerras por motivos económicos. D. Disputas y huelgas innecesarias en la relación trabajador-empresario. E. Especulación extrema. F. Soborno, corrupción y estafa en los negocios. G. Búsqueda de estatus económico a toda costa. H. Soborno, corrupción y estafa en los sindicatos. I. Publicidad falsa y engañosa. J. Restricciones estúpidas en los negocios y el trabajo. K. Incompetencia en los negocios y en el sector empresarial. L. Adicción a costumbres económicas estúpidas. M. Impuestos no equitativos e inútiles. N. Abusos en el juego. O. Consumismo estúpido, por ejemplo, funerales caros, funerales para perros, bodas, consumo de alcohol, etc. P. Producción de materiales de pésima calidad. Q. Falta de información y de un control inteligente del consumismo. R. Gestión ineficaz de sistemas de bienestar social. S. Gestión ineficaz de agencias estatales. 15. Irracionalidades relacionadas con la evitación. A. Dejar las cosas para más tarde. B. Evitar completamente cosas importantes, inercia. C. Negarse a afrontar realidades importantes. D. Dormir en exceso o no dormir lo suficiente. E. Negarse a hacer suficiente ejercicio físico. F. Falta de reflexión y preparación para el futuro. G. Suicidio innecesario. 16. Irracionalidades relacionadas con la dependencia. A. Necesidad del amor y la aprobación de los demás. B. Necesidad de figuras de autoridad que dirijan la propia vida. C. Necesidad de la existencia de dioses y demonios sobrehumanos. D. Necesidad de los padres cuando ya se es cronológicamente adulto. E. Necesidad de figuras de ayuda, gurús o terapeutas. F. Necesidad de héroes. G. Necesidad de la existencia de soluciones mágicas a los problemas. 17. Irracionalidades relacionadas con la hostilidad.
A. Condenar a una persona en su conjunto porque algunos de sus actos parecen ser indeseables o injustos. B. Exigir que los demás hagan lo que a nosotros nos gustaría que hicieran y condenarles cuando no lo hacen. C. Establecer estándares perfeccionistas e insistir en que los demás deben seguirlos. D. Determinar que la justicia y la equidad deben existir en el universo e indignarnos cuando vemos que no es así. E. Insistir en que las complicaciones y las dificultades no deben existir y en que la vida se convierte en algo terriblemente horrible cuando aparecen. F. No estar de acuerdo con situaciones desafortunadas y en lugar de esforzarse simplemente por superarlas o hacerlas desaparecer, odiar con excesiva rebeldía el sistema que las genera y a las personas que forman parte de él. G. Recordar injusticias pasadas y pelear con afán de venganza y sin fin contra quienes las cometieron. H. Recordar injusticias pasadas con detalles morbosos y obsesionarse con ellas y con quienes las cometieron para siempre. 18. Irracionalidades relacionadas con la búsqueda de emociones. A. Seguir jugando compulsivamente a pesar de perder grandes cantidades de dinero. B. Llevar una existencia festiva, de chico o chica playboy, a expensas de otros disfrutes más sólidos. C. Practicar deportes o hobbies peligrosos como escalar, cazar o esquiar en condiciones de riesgo. D. Mantener relaciones sexuales evitando deliberadamente tomar medidas contraceptivas o para no contraer enfermedades venéreas. E. Hacer novatadas u otros tipos de bromas peligrosas a compañeros. F. Provocar falsas alarmas de incendios. G. Formas peligrosas de duelo. H. Participar en robos u homicidios buscando emociones fuertes. Y participar en graves peleas, luchas, revueltas o guerras buscando emociones fuertes. J. Participar en deportes crueles, como matar a golpes, a crías de foca o ver peleas de gallos buscando emociones fuertes. 19. Irracionalidades relacionadas con la magia. A. Creer fervientemente en la magia, la hechicería, la brujería, etc. B. Creer fervientemente en la astrología. C. Creer fervientemente en la frenología. D. Creer fervientemente en los médiums y los fantasmas. E. Creer fervientemente en la técnica de susurrar a los caballos y en otras maneras de hablar con los animales. F. Creer fervientemente en la percepción extrasensorial. G. Creer fervientemente en los demonios y los exorcismos. H. Creer fervientemente en el poder de la oración. I. Creer fervientemente en dioses y entidades sobrehumanas. J. Creer fervientemente en la condena y la salvación. K. Creer fervientemente que el universo se preocupa realmente por los seres humanos. L. Creer fervientemente en la existencia de una fuerza en el universo que espía a los seres humanos y que rige sus destinos teniendo en cuenta si se merecen o no lo que les puede suceder. M. Creer fervientemente que todas las cosas del mundo están unidas y son una sola cosa. N. Creer fervientemente en la inmortalidad. 20. Irracionalidades relacionadas con la inmoralidad. A. Participar en actos inmorales y delictivos contrarios a las propias normas morales. B. Participar en actos inmorales y delictivos por los que es bastante probable ser detenido y castigado severamente. C. Participar en actos inmorales y delictivos cuando es bastante probable obtener más con menos esfuerzo utilizando medios no delictivos. D. Creer firmemente que no existe prácticamente ninguna posibilidad de ser capturado tras cometer actos inmorales y delictivos, cuando en realidad es bastante probable. E. Creer firmemente que cuando hay posibilidades de realizar un único acto delictivo sin recibir castigo alguno, también hay posibilidades de no ser castigados si se repiten actos de la misma naturaleza. F. Negarse tercamente a corregir la propia conducta inmoral aun cuando se sufren graves castigos por manifestarla. G. Participar actos delictivos, violentos u homicidas sin tener la sensación de comportarse de manera irresponsable o inmoral.
21. Irracionalidades relacionadas con una baja tolerancia a la frustración o con el hedonismo a corto plazo. A. Insistir en regirse solo por el placer del momento en lugar de por los placeres futuros y presentes. B. Obsesionarse con obtener gratificaciones inmediatas, cueste lo que cueste. C. Lamentarse hondamente y compadecerse de uno mismo cuando es necesario renunciar a gratificaciones inmediatas para obtener otros beneficios. D. Ignorar los peligros inherentes al hecho de buscar gratificaciones inmediatas. E. Esforzarse por conseguir la comodidad y el bienestar material en lugar de satisfacciones más importantes que requieren cierta incomodidad temporal. F. Negarse a abandonar una adicción perjudicial por la incomodidad inmediata que provoca dejarla. G. Negarse a seguir un programa o actividad beneficiosa o satisfactoria por creer que sus aspectos onerosos son demasiado duros y estar completamente convencido de que no deberían existir. H. Dejarse consumir por la impaciencia cuando hay que esperar a que llegue una situación o el momento de realizar una tarea gratificante. Y dejar para más tarde actividades que sabemos que van a reportarnos beneficios y que nos hemos prometido a nosotros mismos que íbamos a hacer. J. Contribuir al consumo de un artículo escaso que sabemos que vamos a desear en el futuro. 22. Irracionalidades defensivas. A. Racionalizar la propia mala conducta en lugar de intentar admitirla con honestidad y corregirla. B. Negar que nos hemos comportado mal o estúpidamente cuando es evidente que lo hemos hecho. C. Evitar afrontar los problemas importantes y esconderlos debajo de la alfombra. D. Reprimir inconscientemente el recuerdo de los actos que nos avergüenzan porque nos condenaríamos sin piedad si los admitiéramos de manera consciente. C. Proyectar los propios actos incorrectos en los demás y sostener que los han cometido ellos para no asumir la responsabilidad que nos corresponde. F. Decir que las uvas no están maduras y sostener que en realidad no queremos algo que deseamos cuando nos resulta demasiado difícil afrontar el hecho de no poder conseguirlo. G. Identificarse con individuos excepcionales y fantasear con tener sus mismos talentos o habilidades. H. Recurrir a la transferencia, confundir a personas que nos han marcado en el pasado con las que nos interesan en el presente y asumir que los individuos del presente actuarán prácticamente de la misma manera que los del pasado. Y recurrir a la formación reactiva, expresar emociones contrarias como el amor hacia alguien por quien en realidad sentimos emociones opuestas como el odio. 23. Irracionalidades en la atribución. A. Atribuir a otras personas sentimientos hacia uno mismo que en realidad no sienten. B. Atribuir ciertos motivos al comportamiento de las personas cuando en realidad no tienen esos motivos. C. Atribuir a otras personas un interés especial por nosotros cuando en realidad no lo tienen. D. Atribuir ciertas características o ideas a algunas personas porque pertenecen a un grupo cuyos miembros frecuentemente presentan esas características o ideas. 23. A. Olvidar experiencias dolorosas poco después de que ocurran y no utilizarlas para evitar el sufrimiento en el futuro. B. Adornar la descripción de la conducta de los demás e inventar exageraciones y rumores. C. Centrarse solo en las ventajas o desventajas inmediatas de las cosas e ignorar con poca vista lo que pueden acarrear en el futuro. D. Reprimir los propios recuerdos de acontecimientos importantes para no sentirnos responsables o avergonzados de que ocurrieran. E. Recordar algunas cosas demasiado bien, haciendo que interfieran con nuestros pensamientos y conductas respecto a otras cosas. 25. Irracionalidades relacionadas con la exigencia. A. Exigirnos a nosotros mismos la consecuencia de ciertos objetivos como condición para aceptarnos como seres humanos. B. Exigirnos a nosotros mismos la obtención del amor o la aprobación de otras personas significativas. C. Exigirnos a hacer a la perfección prácticamente todo lo que hacemos y obtener la aprobación sin fisuras de prácticamente todo el mundo.
D. Exigir que los demás nos traten con imparcialidad, justicia, consideración y afecto. E. Exigir que los demás nos traten con perfecta imparcialidad, justicia, consideración y afecto. F. Exigir que la vida sea fácil y que podamos conseguir prácticamente todo lo que queramos rápidamente sin tener que esforzarnos demasiado. G. Exigir disfrutar o estar en éxtasis prácticamente todo el tiempo. A. La creencia de que los actos sexuales son intrínsecamente sucios, malos o perversos. B. La creencia de que los actos sexuales son absolutamente perversos o inmorales si no van acompañados del amor, el matrimonio u otras relaciones no sexuales. C. La creencia de que el orgasmo tiene un carácter sagrado y de que el sexo sin él no tiene verdadera legitimidad o no proporciona un verdadero placer. D. La creencia de que el acto sexual tiene un carácter sagrado y de que el orgasmo debe tener lugar durante la penetración del pene en la vagina. E. La creencia de que debemos tener un buen rendimiento sexual y de que de lo contrario no tenemos ningún valor como personas. F. La creencia de que las buenas relaciones sexuales siempre deben incluir el orgasmo simultáneo. G. La creencia de que la masturbación y las caricias que llevan al orgasmo son vergonzosas y de que no tienen la legitimidad del acto sexual. H. La creencia de que los hombres pueden legítima y moralmente mantener más relaciones sexuales o tener menos restricciones que las mujeres. Y la creencia de que deberíamos tener un buen rendimiento sexual con facilidad y de manera espontánea, sin necesidad de la práctica o de ningún tipo de conocimiento previo. J. La creencia de que las mujeres por naturaleza tienen poco interés por el sexo, de que se mantienen pasivas de manera natural y de que son menos hábiles y están menos capacitadas sexualmente. K. La creencia de que dos personas que se quieren sentirán muy poco o ningún interés por otros individuos. A. La creencia de que la ciencia es la panacea para la solución de todos los problemas humanos. B. La creencia de que el método científico es el único que puede permitir avanzar al conocimiento humano. C. La creencia de que todas las invenciones y avances tecnológicos son buenos para el ser humano. D. La creencia de que el hecho de que el método lógico-empírico de la ciencia no proporcione soluciones perfectas a todos los problemas y tenga sus limitaciones hace que sea poco o nada útil. E. La creencia de que el hecho de que exista la indeterminación en la observación científica invalida el método lógico-empírico. F. La creencia de que el hecho de que la ciencia haya encontrado pruebas y explicaciones para hipótesis que originalmente solo existían en la imaginación humana, como la teoría de la relatividad, hace que vaya a encontrar sin duda pruebas y explicaciones a otras hipótesis imaginadas, como la existencia del alma o de Dios. G. La creencia de que el hecho de que a un científico se le reconozca como una autoridad en un área, por ejemplo Einstein como físico, haga que tenga una visión autorizada en otras áreas, por ejemplo, la política. H. La marcada tendencia a que científicos muy competentes y excepcionalmente formados se comporten de un modo estúpido y lleno de prejuicios en algunos aspectos significativos de sus esfuerzos científicos y a que se comporten incluso con más estupidez en sus propias vidas personales. Y la gran tendencia de los científicos de las ciencias sociales aplicadas, como psicólogos clínicos, psiquiatras, trabajadores sociales, consejeros y religiosos, a comportarse de un modo contraproducente y poco científico en sus vidas personales y profesionales. Esta lista de irracionalidades humanas, que en absoluto pretende ser exhaustiva, comprende 259 tendencias básicas que sabotean la felicidad. Debo admitir que algunas de ellas se solapan, por lo que a veces se repiten. Al mismo tiempo, solo se trata de un escueto esquema. Bajo cada uno de los encabezamientos podríamos añadir fácilmente un amplio número de irracionalidades. Por ejemplo, bajo el encabezamiento 1, H, irracionalidades relacionadas con las tradiciones en las relaciones de noviazgo, el matrimonio y las bodas. Podríamos incluir fácilmente cientos de estupideces, ya que aunque la mayoría de ellas han dejado de practicarse, aún hay muchas que siguen existiendo. La psicoterapia es uno de los ejemplos más trágicos. Bajo el encabezamiento 27i, irracionalidades relacionadas con la ciencia, se hace referencia brevemente a la tendencia de los científicos de las ciencias sociales aplicadas, como psicólogos clínicos, psiquiatras, trabajadores sociales, consejeros y religiosos, a comportarse de un modo contraproducente y poco científico en sus vidas personales y profesionales. Pues bien, esto apenas da una idea de la realidad.
Supuestamente la psicoterapia es un campo de ciencia básica y aplicada cuyos profesionales ponen todo su empeño en ayudar a sus clientes a suprimir o minimizar sus pensamientos, emociones y conductas irracionales o autodestructivas. Pero en realidad, lo contrario parece ser cierto en muchos casos. La mayoría de los terapeutas parecen tener innumerables ideas irracionales y desarrollar continuamente actividades contrarias a la ciencia que ayudan a sus clientes a mantener o incluso intensificar sus irracionalidades. Algunas de las irracionalidades más importantes de estos profesionales de la ayuda son: 1. En lugar de abordar el tratamiento con una visión global, multimodal, cognitivo-emotivo-conductual, ponen demasiado énfasis en enfoques monolíticos, como la conciencia, el insight, la liberación emocional, la comprensión del pasado, la experimentación, la racionalidad o la liberación física, llegando a caer prácticamente en el fetichismo y las tendencias obsesivo-compulsivas. 2. Sienten la necesidad inevitable de obtener la aprobación de sus clientes y, con frecuencia, atrapan a sus clientes en prolongadas relaciones de dependencia. 3. Abjuran del análisis científico basado en los hechos para seguir conjeturas rocambolescas que raramente tienen relación con hechos objetivos. 4. Tienden a centrarse en ayudar a sus clientes a sentirse mejor en lugar de en enseñarles cómo generan su propia infelicidad y cómo pueden aprender a no hacerlo en el futuro. 5. Asumen dogmáticamente que su sistema o técnica terapéutica y solo este ayuda a las personas y se cierran en banda a utilizar otros sistemas o técnicas. 6. Promulgan ortodoxias terapéuticas y vilipendian y excomulgan a quienes se desvían de sus dogmas. 7. Confunden correlación con relación causal y dan por supuesto que si un individuo odia, digamos, a su madre y más adelante odia a otras mujeres, la primera emoción es la causa de sus sentimientos posteriores. 8. Ignoran en su mayoría los fundamentos biológicos de la conducta humana y dan por supuesto que deben existir causas situacionales específicas para cada trastorno y, lo que es aún peor, que el solo hecho de descubrir cuáles son estas causas específicas puede hacer que el trastorno desaparezca. 9. Tienden a buscar y a encontrar explicaciones únicas, inteligentes y profundas de la conducta y a ignorar explicaciones obvias, superficiales y más ciertas. 10. Proclaman que sus clientes necesitan terapias interminables o bien proclaman el mito de que existen curas fáciles, rápidas y milagrosas. 11. Recurren cada vez más a la magia, a la curación por la fe, a la astrología, a las cartas del tarot y a otras formas no científicas de psicoterapia transpersonal. 12. Se empeñan en conseguir objetivos utópicos vagamente definidos que confunden y perjudican a sus clientes. 13. Atacan de un modo irracional y acientífico a los terapeutas que abogan por la experimentación. 14. Exaltan la emoción e inventan falsas dicotomías entre razón y emoción. La lista no es exhaustiva y podríamos doblar o triplicar su tamaño fácilmente. Recordemos un aspecto fundamental. Prácticamente todos los apartados y subapartados que aparecen en esta lista de irracionalidades humanas tienen toda una serie de subdivisiones y, lo que es más, disponemos de una inmensa cantidad de pruebas observacionales y experimentales que confirman su existencia. Por ejemplo, tenemos una inmensa cantidad de pruebas observacionales de que un gran número de personas comen en exceso, dejan las cosas para más tarde, tienen ideas dogmáticas, pierden estúpidamente cantidades considerables de dinero en juegos de azar, creen firmemente en la astrología y racionalizan continuamente sus conductas inadecuadas. También tenemos una cantidad considerable de pruebas experimentales de que los seres humanos solemos tener un sesgo que favorece la percepción de las personas que consideramos atractivas. Recaemos después de haber dejado hábitos como comer en exceso. Preferimos engañosas recompensas inmediatas a gratificaciones más agradables a largo plazo. Reprimimos recuerdos de acontecimientos que consideramos desagradables. Atribuimos con frecuencia a los demás emociones que no sienten y somos increíblemente sugestionables por la opinión de la mayoría de nuestros colegas o de supuestas figuras de autoridad. Si admitimos que todas las irracionalidades humanas que hemos visto y muchas otras parecidas existen, podemos seguir sosteniendo la tesis de que, con toda probabilidad, tiene un
tienen un origen biológico y están enraizadas en la naturaleza más elemental de los seres humanos? Sin duda, y así se sigue de las siguientes premisas. 1. Al parecer, todas las principales irracionalidades humanas aparecen, de una u otra forma, prácticamente en todos los seres humanos, no con la misma intensidad, por supuesto. En general, algunos de nosotros mostramos mucha menos irracionalidad que otros, pero intente encontrar algún individuo que no suscriba con frecuencia todas esas irracionalidades. Por ejemplo, tome solamente los 10 primeros apartados que hablan de cómo nos perjudicamos a nosotros mismos. Conoce, aunque sea a un solo hombre o mujer, que no haya adoptado sumisamente alguna costumbre social estúpida, que no haya emitido alguna vez una valoración global de sí mismo o sí misma, que no haya tenido prejuicios importantes, que no haya utilizado varios tipos de pensamiento ilógico, que no se haya engañado a sí mismo o a sí misma creyendo que sus sentimientos se correspondían en parte con la realidad objetiva, que no haya adquirido y mantenido hábitos contraproducentes, que no tenga ninguna adicción perjudicial, que nunca haya presentado ningún síntoma de neuroticismo, que nunca haya suscrito dogmas religiosos y que nunca haya practicado estúpidos hábitos saludables. ¿Conoce, aunque sea un solo caso? 2. Casi todas las irracionalidades importantes que existen en la actualidad han ejercido su dominio en prácticamente todos los grupos culturales que la historia y la antropología han estudiado. Aunque las normas, leyes, convenciones y estándares difieren ampliamente entre los grupos, la credulidad, el absolutismo, los dogmas, la religiosidad y la exigencia respecto a esos estándares no dejan de tener un parecido sorprendente. De este modo, en el mundo occidental civilizado, nuestros padres y nuestra cultura nos aconsejan o educan para que llevemos un determinado tipo de ropa, y en las islas de los mares del sur para que llevemos ropa de otro tipo. Pero cuando nos dicen deberías de vestir correctamente de un modo adecuado para que los demás te acepten y se comporten de un modo que sea beneficioso para ti, escalamos irracionalmente ese adecuado y no demasiado irracional y lo convertimos en debo vestir correctamente porque necesito desesperadamente la aprobación de los demás. No puedo soportar su desaprobación y las desventajas que conllevaría. Y si no les gusta mi conducta, eso quiere decir que yo no les gusto y que me consideran un completo desastre. Aunque nuestros padres y profesores nos animan a pensar de este modo absolutista y contraproducente, parece ser que tenemos una propensión humana innata a tomárnoslo en serio con credulidad, b. mantener esos sinsentidos el resto de nuestras vidas y c. inventarlos nosotros mismos si no nos han inculcado un absolutismo insuficientemente radical. 3. Muchas de las irracionalidades que las personas mantenemos con insistencia se oponen prácticamente a todas las enseñanzas de nuestros padres, iguales y medios de comunicación, y a pesar de ello no las abandonamos. Pocos padres nos animan a generalizar en exceso, a hacer afirmaciones contrarias a los hechos o a sostener simultáneamente proporciones contradictorias y, sin embargo, hacemos este tipo de cosas continuamente. Nuestro sistema educativo nos anima a aprender, desaprender y reaprender, y sin embargo nos resulta muy difícil hacerlo en asuntos importantes. Nos encontramos con personas que insisten en intentar convencernos de abandonar hábitos improductivos y perjudiciales, como comer en exceso o fumar, y casi siempre nos resistimos a hacerles caso. Podemos someternos por decisión propia, literalmente, a años de sesiones de psicoterapia para superar nuestra ansiedad o nuestras tendencias depresivas, y fíjese en lo poco que solemos avanzar. Nuestros padres pueden educarnos en un ateísmo extremo o en tendencias antirreligiosas y, sin embargo, nos resulta muy fácil adoptar prácticas religiosas radicales cuando nos hacemos adultos. Podemos aprender que es aconsejable visitar periódicamente a nuestro médico y a nuestro dentista después de acabar el instituto. ¿Y acaso esa enseñanza hace que vayamos? ¿Acaso la lectura generalizada de los hechos de la vida diaria afecta a nuestro optimismo extremo o a nuestras ideas utópicas o nos libra de nuestro pesimismo excesivo? Miles de libros y películas bien documentados ponen claramente de manifiesto las desigualdades que provocan las guerras, los disturbios, el terrorismo y el nacionalismo extremo. ¿Y acaso hacen que nos opongamos radicalmente a estas formas de irracionalidad política? Prácticamente nadie nos anima a dejar las cosas para más tarde y a evitar afrontar las realidades de la vida.
La búsqueda peligrosa de emociones fuertes raramente cuenta con la aprobación de los demás. ¿Esto hace que dejemos de buscarlas? La inmensa mayoría de los científicos se oponen al pensamiento mágico, no verificable, absolutista y rígido. ¿Les hacemos caso siempre? Solemos conocer a la perfección cuáles son las normas éticas y morales que suscribimos y prácticamente todas las personas que nos rodean nos animan a seguirlas. ¿Lo hacemos? Nuestros mayores profesores, figuras religiosas, de referencia y escritores favoritos raramente aprueban la baja tolerancia a la frustración y la búsqueda de recompensas a corto plazo. Su desaprobación nos impide preferir a menudo recompensas inmediatas a expensas de gratificaciones futuras. ¿Quién nos enseña a racionalizar y nos refuerza cuando lo hacemos? ¿Qué terapeuta, amigo o padre está de acuerdo con los diversos tipos de estrategias defensivas que ponemos en práctica? ¿Acaso su oposición prácticamente universal nos detiene? ¿Hay personas cercanas a nosotros que nos premien por exigir la perfección en nosotros mismos y en los demás o por gimotear y lamentarnos porque las situaciones tienen que ser tal y como queremos que sean? Realmente hay muchas irracionalidades que tienen un componente cultural importante o que al menos son significativamente potenciadas y exacerbadas por la sociedad. Pero muchas de ellas se nos inculcan solo mínimamente y muchas otras se las rechaza activamente y no por ello dejan de florecer. 1. Como decía antes, prácticamente todas las irracionalidades de la lista de este apéndice están presentes tanto en individuos ignorantes, estúpidos y gravemente trastornados como en personas extremadamente inteligentes, educadas y relativamente poco trastornadas. Doctores en medicina y psicología, por ejemplo, tienen prejuicios raciales y de otro tipo, suelen hacer ilusiones con frecuencia, piensan que si alguien cree o experimenta algo con intensidad, debe tener parte de realidad y verdad objetiva, caen en todo tipo de hábitos perjudiciales, incluyendo adicciones como el alcoholismo. Contraen deudas estúpidamente, están convencidos de que deben obtener la aprobación de los demás, creen en el poder de la oración e inventan rumores sobre otras personas que se acaban creyendo ellos mismos. Es posible que personas excepcionalmente brillantes y con una excelente educación muestren menos irracionalidades o tengan más facilidad para modificarlas que aquellas que están en la media de la población, pero no tienen en absoluto el monopolio de la conducta racional. 2. Es tal la cantidad de seres humanos que sostienen creencias manifiestamente irracionales y que muestran conductas excepcionalmente perjudiciales con tanta frecuencia que sería difícil defender la hipótesis de que el aprendizaje es la única fuente de estas formas de reaccionar. Incluso, aunque formuláramos la hipótesis de que el aprendizaje es el factor más importante en la explicación de su comportamiento, surgiría una pregunta evidente. ¿Por qué se quedan atrapados en las enseñanzas de su cultura? ¿Por qué no aprenden a abandonar esos sinsentidos con el tiempo? Prácticamente todos aprendemos una serie de valores políticos, sociales y religiosos de nuestros padres y educadores cuando somos niños, pero a menudo los abandonamos con el tiempo después de ir a la universidad, leer libros o conocer a personas que suscriben valores diferentes. ¿Por qué no hacemos lo mismo con nuestras ideas estúpidas e inútiles, que es obvio que están desconectadas de la realidad y que nos perjudican gravemente? Tomemos por ejemplo las siguientes ideas que, si son sometidas a una pequeña reflexión, demuestran tener poco sentido y ser contraproducentes. A. Como mi hermana me pegaba cuando era pequeño, todas las mujeres son peligrosas y lo mejor es no confiar en ninguna. B. Como no rindo lo suficiente en un área determinada, como en mis estudios, creo que soy un tipo que no sirve para nada y que no merece ser feliz. C. Como me has tratado de un modo injusto, cosa que no deberías haber hecho bajo ningún concepto, tienes que modificar tu conducta y tratarme mejor de ahora en adelante. D. Como me gusta mucho fumar, no puedo dejarlo, y aunque el tabaco sea muy perjudicial para otras personas, lo más probable es que yo no sufra ningún daño por seguir fumando. E. Como los negros son arrestados y condenados por más delitos que los blancos, son una raza inmoral y lo mejor es no relacionarse con ellos. F. Como los factores biológicos y hereditarios son importantes en los trastornos emocionales, no podemos hacer nada para ayudar a las personas que lo sufren y sus problemas no tienen remedio. Todas estas afirmaciones irracionales y cientos de otras parecidas
tienen manifestaciones poco o ningún sentido y son inmensamente perjudiciales para la sociedad y los individuos, y sin embargo las creemos a pies juntillas en miles de casos. Aunque fuera posible demostrar que una parte importante de estas creencias tiene su origen en el aprendizaje social, como es probable que suceda, ¿por qué nos empapamos y nos apoyamos tanto en ellas? Obviamente porque tenemos una importante predisposición biológica a hacerlo. 3. Cuando personas brillantes y competentes en muchos aspectos abandonan algunas de sus irracionalidades, suelen adoptar otras diferentes o situarse en los extremos irracionales opuestos. Fervientes creyentes religiosos a menudo se convierten en ateos convencidos. Extremistas políticos de derecha se vuelven extremistas de izquierdas. Individuos que siempre dejan las cosas para más tarde pueden convertirse en trabajadores compulsivos. Las personas que sufren una fobia irracional con frecuencia acaban teniendo otra fobia igual de irracional, pero completamente diferente. El extremismo tiende a mantenerse como un rasgo humano natural que toma una u otra estúpida forma. 4. Incluso las personas que parecen tener menos pensamientos y conductas irracionales no dejan de caer en ellas, y a veces de manera grave. Un hombre que raramente se enfade con los demás puede enfurecerse de tal manera que esté a punto de matar a alguien o que incluso llegue a hacerlo. Una mujer que no tema estudiar asignaturas difíciles y hacer exámenes complicados puede creerse incapaz de soportar el rechazo en una entrevista de trabajo y fracasará en la búsqueda de un puesto adecuado. Un terapeuta que enseña con objetividad y sin apasionamiento a sus clientes a comportarse con la máxima racionalidad puede, si alguno de ellos se resiste con insistencia a cambiar, actuar de un modo irracional y expulsarle completamente alterado de la terapia. En casos como estos, condiciones ambientales poco habituales hacen que individuos que normalmente se comportan de un modo saludable muestren conductas irracionales, pero estos individuos reaccionan a estas condiciones porque tienen una predisposición a salirse de sus casillas en condiciones excepcionalmente estresantes, y esa predisposición básica es probable que tenga componentes innatos. 5. Las personas que se oponen radicalmente a algunos tipos de irracionalidades a menudo son presas de ellas. Los agnósticos tienen pensamientos y sentimientos fervientes y absolutistas. Individuos muy religiosos se comportan con inmoralidad. Psicólogos que creen que el sentimiento de culpa o el abatimiento no tienen legitimidad los provocan en sí mismos. 6. El conocimiento o la toma de conciencia de la propia conducta irracional solo ayuda en parte a cambiarla, si es que ayuda en algo. Podemos saber muy bien lo perjudicial que es para nosotros tener el hábito de fumar, y fumar más que nunca. Podemos darnos cuenta de que odiamos el sexo porque unos padres puritanos nos enseñaron a hacerlo, y probablemente no dejemos de odiarlo por ello. Podemos tener una conciencia intelectual muy clara de nuestro egoísmo desmesurado y una conciencia emocional nula de cómo cambiarlo. Esto tiene su origen principalmente en la tendencia del ser humano a mantener dos creencias contradictorias al mismo tiempo: una intelectual, superficial y ocasional, y otra emocional, sólida y estable en el tiempo, que es la que suele regir nuestro comportamiento. Esta tendencia a tener creencias contradictorias simultáneamente también parece formar parte de la condición humana. 7. No importa con cuánto empeño ni durante cuánto tiempo nos esforcemos para superar nuestros pensamientos y conductas irracionales, suele resultarnos extremadamente difícil superarlos y erradicarlos, y parecemos estar hasta cierto punto especialmente dotados para no conseguirlo. Podríamos formular la hipótesis de que el hecho de que sobreaprendemos nuestras conductas contraproducentes a una edad temprana hace más fácil que las volvamos a recondicionar, pero parece más simple y más lógico concluir que nuestra falibilidad tiene un origen interno y que la condicionalidad y la inclinación a aceptar el entrenamiento en conductas disfuncionales constituye en sí una parte significativa de nuestra falibilidad innata. Realmente es difícil que sean más condicionables solo porque ya se hayan condicionado. 8.
parece razonablemente claro que algunas ideas irracionales tienen su origen en experiencias personales, no aprendidas, o que incluso contradicen lo aprendido, y que somos nosotros mismos con inventiva, pero también con cierto desvarío, quienes las inventamos haciendo gala de una gran creatividad. Imaginemos, por ejemplo, que nos enamoramos de alguien y que sentimos, sabemos y declaramos: sé que te voy a querer para siempre. En realidad no es que hayamos aprendido ese conocimiento, ya que no solo hemos leído Romeo y Julieta, sino que también hemos recibido montones de otras informaciones, como estadísticas de divorcio que ponen de manifiesto que el amor romántico raramente dura para siempre. Lo que hemos hecho ha sido escoger ese conocimiento entre una gran cantidad de cosas que podríamos haber escogido saber. Y lo más probable es que lo hayamos hecho porque el amor romántico suele ir acompañado de la ilusión implícita de que, como lo que siento por ti es tan auténtico y tan intenso, sé que va a durar para siempre. Somos nosotros, al menos en gran medida, quienes creamos el conocimiento falso e irracional que acompaña a nuestras emociones auténticas, pero probablemente poco duraderas. Podríamos haber sido educados en el judaísmo o el islam y habernos convertido después al cristianismo, pensando: siento que Jesús es mi Salvador y estoy convencido de que Él existe y es el Hijo de Dios. ¿Acaso nuestra experiencia o el entorno en el que crecimos habrían hecho que tuviéramos esos sentimientos y creencias? ¿O habríamos sido nosotros mismos quienes los habríamos inventado por diferentes motivos? Al parecer, los individuos tendemos de manera natural a tener una serie de creencias dogmáticas según las cuales nuestros profundos sentimientos demuestran por sí solos que algo existe de manera objetiva en el universo, y esto parece formar parte de un proceso innato de ilusión. 9. Si observamos con detenimiento algunas de las formas de pensamiento irracional más frecuentes, podemos entender cómo funcionan. Suelen empezar con una observación realista o basada en los hechos y acabar con una conclusión incongruente. De este modo, podemos partir de: si Jane me quisiera, me pondría muy contento y eso sería bueno para mí, y concluir erróneamente: por lo tanto, Jane tiene que quererme y para mí será terrible si no lo hace. Si partiéramos de la afirmación aún más enfática, que Jane me quisiera sería algo único y excepcional, aún nos resultaría más fácil concluir: por lo tanto tiene que hacerlo. No importa qué grado de verdad haya en la primera parte de la proposición, la segunda parte seguirá siendo incongruente, por lo que seguirá sin tener ningún sentido. De un modo parecido, solemos concluir irracionalmente: como creo que el orden es deseable, necesito seguridad. Como creo que el fracaso no es en absoluto deseable. A. No debo fallar. B. Yo no he provocado mi fracaso, ha sido otra persona. C. A lo mejor no he fracasado en realidad. Como me costaría mucho dejar de fumar, creo que me costaría demasiado. No puedo hacerlo. Todas estas incongruencias tienen su origen en pensamientos autistas y presuntuosos. Simplemente ordenamos que lo que deseamos exista y lo que detestamos no. Este tipo de pensamientos autistas parecen ser innatos. 10. Muchos tipos de pensamientos irracionales son puras sobregeneralizaciones y, como Alfred Korzybski y sus seguidores han demostrado, las sobregeneralizaciones son al parecer un elemento normal, aunque estúpido, de la condición humana. De este modo podemos partir de una observación basada en los hechos, como he suspendido el examen, y después sobregeneralizar a siempre voy a suspenderlo, no voy a ser capaz de aprobarlo nunca. O podemos partir de algunas veces me tratan de un modo injusto y sobregeneralizar a siempre me tratan de un modo injusto y no puedo soportar sus continuas injusticias. De nuevo, esta parece ser una manera de pensar propia de individuos normales. Los niños, como ha demostrado Piaget, cometen errores de juicio hasta los 6 o 7 años. Parece que los adultos nunca dejamos de cometerlos. 11. El pensamiento humano no solo difiere significativamente en función de la inteligencia de las personas, sino que además hay formas de pensamiento diferentes que se originan a partir del funcionamiento del hemisferio derecho o el izquierdo del cerebro. Tanto la inteligencia como el funcionamiento de cada uno de los hemisferios tienen un componente hereditario importante y no se originan solo a partir del aprendizaje. 12. Algunas formas de irracionalidad, como la baja tolerancia a la frustración o la tendencia a preferir recompensas inmediatas, engañosas, a gratificaciones a largo plazo, no solo están presentes en los seres humanos, sino también en muchos animales inferiores. G. Ainsley
revisa la bibliografía existente sobre recompensas engañosas y demuestra cómo, tanto en los animales como en los seres humanos, las recompensas son menos eficaces cuando se distancian en el tiempo de la elección. De nuevo, parece evidente la presencia de un componente fisiológico y hereditario. 13. Hay algunas pruebas de que a las personas nos suele resultar mucho más fácil aprender conductas contraproducentes que conductas productivas. Así, no nos cuesta nada comer en exceso, pero sí que nos cuesta seguir una dieta razonable. Podemos aprender muchas veces de nuestros iguales estúpidos a fumar cigarrillos, pero si otros iguales o mayores intentan enseñarnos a dejar de fumar o a mostrar más autodisciplina en cualquier otro aspecto, nos resistimos a sus enseñanzas con todas nuestras fuerzas. Hacemos propios con toda facilidad prejuicios contra negros, judíos, católicos y asiáticos, pero raramente seguimos las enseñanzas de líderes tolerantes. Nos resulta fácil condicionarnos a sentirnos ansiosos, deprimidos, furiosos y abatidos, pero nos lleva muchísimo tiempo y esfuerzo deshacernos de las emociones que nos trastornan. No es exactamente que estemos condenados estúpidamente a toda una vida de conductas necias, tontas e idiotas, pero casi. Conclusión. Si definimos la irracionalidad como un pensamiento, emoción o conducta que desencadena consecuencias contraproducentes, autodestructivas o interfiere de una manera significativa con la supervivencia y felicidad del organismo, encontraremos que hay literalmente cientos de irracionalidades en todas las sociedades y en prácticamente todos los seres humanos de esas sociedades. Estas irracionalidades persisten a pesar de la determinación consciente de las personas a cambiar. Muchas de ellas son contrarias a prácticamente todas las enseñanzas que han recibido los individuos que las manifiestan y persisten en personas muy inteligentes, educadas y relativamente poco trastornadas. B. Cuando las personas las abandonan, suelen reemplazarlas por otras irracionalidades en ocasiones igual de extremas, si bien opuestas. C. Personas que en principio se esfuerzan por superarlas no dejan de perpetuarlas en la práctica y el hecho de ser completamente conscientes de su existencia o su origen difícilmente las hace desaparecer. D. Muchas de ellas parecen tener como punto de partida invenciones autistas y a menudo parecen brotar de tendencias humanas muy enraizadas y prácticamente imposibles de erradicar hacia la falibilidad, la sobregeneralización, la ilusión, la credulidad, el prejuicio y la búsqueda de recompensas inmediatas. E. Parecen estar al menos en parte relacionadas con procesos psicológicos hereditarios y constitucionales. Aunque todavía es pronto para defender con certeza o sin condiciones la existencia de fundamentos biológicos en la irracionalidad humana, en la actualidad esta hipótesis está soportada por pruebas suficientes como para tomarla en serio. A las personas nos resulta fácil y natural actuar racionalmente e intentar realizarnos. De otro modo probablemente no sobreviviríamos. Pero también nos resulta fácil y natural ir en contra de nuestros propios intereses. Los entornos en los que crecemos y aquellos por los que pasamos a lo largo de nuestras vidas nos enseñan, hasta cierto punto, a adoptar conductas autodestructivas. Pero, ¿cómo no podríamos concluir que tenemos una fuerte tendencia innata a escuchar y adoptar enseñanzas antihumanas e inhumanas? Y, lo que es aún más importante, a seguir convencidos y poner en práctica tontamente estas enseñanzas manifiestamente estúpidas y científicamente insostenibles? Usted puede ser feliz. Albert Ellis.